Bien, hermanos, buenas noches. Gusto de saludarles nuevamente. Te voy a invitar que incline su rostro. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con una oración para dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder estudiar su palabra. Incline su rostro. Padre Santo, te agradecemos en esta noche esta bendición de poder seguir a los pies de tu palabra para seguir siendo instruidos y transformados a la luz de lo que tu palabra nos enseña. Te damos gracias por ella. Gracias porque nos revela todo lo que tú eres, tu plan de salvación, y también nos alienta a esperar a ese regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo por toda la iglesia. Te damos gracias en esta hora por todo lo que nos has provisto durante este día, por tu cuidado, tu protección hacia nosotros. Te bendecimos, Padre Santo, en esta hora y te rogamos que nos ayudes para poder presentar también una adoración hacia ti por medio de este estudio bíblico con la disposición de nuestro corazón, también con todo lo que aprendamos, y rogándote que sigas transformando nuestra vida día tras día, sigas cumpliendo esa obra que comenzaste para culminarla en el día de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora y te rogamos tu dirección a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos con nuestra lección número o sesión número 11 de nuestro estudio respecto del Espíritu Santo. Hoy día vamos a estar tocando un tema que es interesante, creo que de tocar, pero también de conocer y de tener muy presente. Obviamente va en línea con todo lo demás que hemos ido mencionando, y para introducir al tema quiero que nos fijemos en un texto que hemos leído, que hemos citado en algunas ocasiones ya en todas estas sesiones que hemos realizado, y es Efesios capítulo 4, versículo 30. Que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Me quedo solamente ahí porque quiero que notemos la palabra que he destacado, que es la palabra no. No contristéis. Ya lo vamos a mencionar, lo hemos mencionado anteriormente, pero si nos fijamos, hermano, no contristéis. Aquí Dios a través de su palabra nos está diciendo, obviamente también inspirado por el Espíritu Santo, que no debemos hacer algo contra el Espíritu Santo. Hay una orden de no hacer, de no contristar en este caso al Espíritu Santo. Si hay una orden de un no, eso quiere decir que de alguna manera, lo podemos entender fácilmente, que hay un pecado, porque si no cumplimos con esto, estamos desobedeciendo un mandato de Dios, estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, por lo tanto hay un pecado. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a estar viendo, hermanos, es justamente esa realidad, el pecado contra el Espíritu Santo, que es un tema muy importante, muy relevante, porque hemos hablado y hemos mencionado respecto de que el Espíritu Santo es una persona, y hemos tenido ya varias sesiones donde de alguna manera también hemos ido reforzando esa realidad, pero como persona ese Espíritu Santo también nos ministra, ministro del Señor Jesús, nos ministra a nosotros como creyentes, y podemos pecar contra el Espíritu Santo. Muchas veces quizás queda la sensación de que solamente se peca en contra de Dios, pero también podemos pecar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también es Dios. Podemos pecar contra el Señor Jesucristo, por supuesto, también es Dios. Entonces debemos comprender esta realidad del pecado en contra del Espíritu Santo como la realidad del pecado en contra de Dios. Podemos pecar contra las tres personas de la Trinidad. Hoy día obviamente vamos a estar hablando del pecado contra el Espíritu Santo porque es el objeto de nuestro estudio durante esta, todas estas sesiones, que es justamente el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de los pecados contra el Espíritu Santo, quizás una manera muy sencilla, quizás la más fácil, en las menos palabras posibles que podemos definir qué es lo que es el pecado, es que el hombre se opone a la voluntad de Dios, desobedece a la voluntad de Dios. Esa, como digo, es quizás la definición más sencilla de lo que es pecado. Y esta
esta definición obviamente nos abre posibilidades, porque la realidad es que tanto creyentes como incrédulos pueden pecar contra la voluntad de Dios. Y si lo focalizamos respecto al Espíritu Santo, tanto creyentes como incrédulos pueden pecar contra la voluntad de Dios, pueden pecar contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar viendo y analizando lo que nos muestran las Escrituras de cómo los incrédulos pecan contra el Espíritu Santo, pero también nosotros como creyentes podemos pecar. No debemos olvidar que como hijos de Dios, si bien somos redimidos, estamos perdonados, la realidad es que todavía luchamos contra el pecado y podemos pecar. Recordemos aquel pasaje donde dice que el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso, de las cartas de Juan, si no mal recuerdo, y existe esa realidad en la vida del creyente. Por lo tanto, nosotros podemos pecar en contra del Espíritu Santo. Entonces vamos a revisar cuáles son los pecados de los incrédulos contra el Espíritu Santo. Bíblicamente quizás podemos encontrar más, pero vamos a analizar 5 de los pecados de los incrédulos contra el Espíritu Santo. Primero, blasfemar contra él. Blasfemar es, obviamente, eh, de alguna manera decir que el Espíritu Santo hizo algo que él no hizo, o atribuirle una acción a él que él no ha hecho, dicho de otra manera. Mateo, capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, 31 dice lo siguiente. Por eso les digo, Mateo 12, 31, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Aquí el Señor Jesús le dice a aquellos fariseos que estaban diciendo que él hacía una obra por Belcebú, por Satanás. Entonces le están adosando, le están poniendo un título a una obra que hizo el Espíritu Santo como obra de Satanás. Dicho de otra manera, no están reconociendo la obra del Espíritu Santo, sino que se la están asociando a otra cosa, en este caso Satanás. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, como tal, como lo dice el Señor Jesucristo. Y se puede, como vemos en este pasaje, pecar en ese sentido contra el Espíritu Santo, diciendo, asumiendo, indicando todos esos adjetivos que podemos dar de que el Espíritu Santo hizo una obra que no hizo. O una obra que hizo el Espíritu Santo, indicar que lo hizo en este caso Satanás. Y se puede pecar de esa manera. Y los incrédulos lo pueden hacer. ¿Por qué nosotros quizás no podemos hacer este pecado, hermanos? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Sería muy extraño que un creyente que tiene el Espíritu Santo dentro de él hablara contra de él. Como aquel pasaje en Corintios que dice que nadie puede llamar a Jesús el Señor si no es por medio del Espíritu. Todos le pueden decir Señor, pero ese llamado, ese reconocimiento real al Señor de ser el Señor se hace por medio del Espíritu. Entonces difícilmente un creyente puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Sí puede cometer otros pecados, pero difícilmente blasfemar. Segundo, hacerlo enojar. Isaías 63, versículo 10. Dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Afligieron, enojaron. Y esto obviamente está hablando de incrédulos. Quisieron enojar.
al Santo Espíritu de Dios. Tercero, afrentarlo o provocarlo. Si nos vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 29, leemos lo siguiente. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerán el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Lo ha ultrajado, lo ha afrentado, lo ha provocado. Decir, mira, yo voy a hacer esto, pero el Espíritu Santo no me puede hacer nada. Eso es provocarlo. Obviamente, quizás no, muchas veces se dice, pero sí también es la realidad que también se puede actuar de esa manera. Y vemos que aquí se menciona a los no creyentes, porque de alguna manera lo podemos desprender de esa manera. El texto, castigo, cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. Aquel que ha pisoteado no es alguien que ha manifestado fe. Por lo tanto, podemos concluir que es un no creyente. Y ese no creyente también ha ultrajado al Espíritu de gracia, lo ha afrentado. Entonces, tenemos la blasfemia, tenemos el enojo o hacerlo enojar, el afrentarlo, el ultrajarlo. Tenemos también el rebelarse contra él o resistirlo. Si vamos a Génesis y vemos, hermano, en esto, mientras buscamos Génesis, lo transversal a lo largo de las escrituras del pecado en contra del Espíritu Santo, no es algo que solamente se en los últimos tiempos, se esté dando en nuestra era o solo en el Nuevo Testamento, lo encontramos desde el inicio, cómo se ha pecado en contra de él. Génesis 6:3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, será pues su día 120 años. Mi espíritu no luchará para siempre con ellos. No va a estar esperando no va a estar soportando constantemente esa revelación, esa resistencia del hombre al Espíritu de Dios. Y lo encontramos, lo vemos, cuántas veces hombres han escuchado, han insistido y siguen resistiendo, siguen rebelándose en contra de él. Toda esta ideología, estos pensamientos humanos que eh, tan abundantemente circulan el día de hoy, justamente es esto, rebelarse en contra de él, el Espíritu Santo, el agente que transforma al espíritu, a las personas. Y tenemos también por último tentarlo. Hebreos capítulo 3, volvemos al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire, como dice el Espíritu, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Tentarlo. El Espíritu Santo, Dios hacía algo y lo resistían. No lo reconocían. Y muchos fueron consumidos por no ser guiados por el Espíritu, no reconocer esa guía del Espíritu Santo. Lo tentaron. Es decir, sí, sí, ya te vamos a creer, sí, bueno, ya, pero endurecieron sus corazones finalmente. Ahora, todos estos pecados, de alguna manera, hermanos, podemos decir que el creyente está ajeno a hacerlo, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, como decía. Pero eso no quiere decir que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podamos pecar en contra del Espíritu Santo. Podemos pecar en contra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tipo de pecados podemos hacerle? Vamos a revisarlo. Primero, lo podemos contristar. Efesios 4:30 lo usamos al inicio a modo introductorio.
y por eso no eh, profundicé mucho en el texto porque lo íbamos a mencionar acá. Y tenemos este pasaje en Efesios 4:30, que lo leo nuevamente, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan. Esto obviamente nos refuerza la idea de que el Espíritu Santo es una persona, lo podemos entristecer. ¿Cómo entristecemos a alguien? Cuando no lo tomamos en cuenta, cuando, ¿cómo podemos decir? Lo miramos feo, cuando no nos dejamos moldear por la acción, cuando entendemos que el Espíritu Santo nos ministra de tantas formas, hermanos, como ya lo hemos revisado en 2 sesiones, 27 formas del Espíritu Santo que nos ministra. Y si no nos dejamos moldear, no nos dejamos ministrar, ¿cómo creen ustedes que el Espíritu Santo va a reaccionar? De entristecer, de que el Espíritu Santo nos guíe a un lado y nosotros nos vamos para otro. Podemos entristecerlo, hermanos. Pero también se le puede mentir. Si vamos a Hechos capítulo 5, tenemos este pasaje que de alguna manera es conocido. Hechos capítulo 5, versículo 3, aquella historia de Ananías y Zafira. Dice, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Por qué? ¿Por qué le mientes? ¿Por qué decir, no, no, si yo voy a hacer esto y después no hacerlo? ¿Por qué decir, no, voy a hacer tal cosa y hacerlo a medias? ¿Por qué decir, voy a ofrendar esto o voy a dar tal cosa y después no hacerlo? Eso es mentir. Y lo hacemos al Espíritu Santo. Y es impresionante como aquí después Pedro dice, lo menciona y dice, Ananías, tú no nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios y aquí está haciendo alusión al Espíritu Santo. Entonces, obviamente también es un pasaje que nos refuerza esa idea de que el Espíritu Santo también es Dios. Y al Espíritu Santo le podemos mentir, hermano. No, sí, yo voy a orar. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a orar. Y después ni pescamos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar. No solamente le mentimos, sino que de paso también lo contristamos. También lo podemos descuidar. Y yo creo que quizás esta es, no sé si el mayor pecado o el más frecuente, pero sí creo que la gran mayoría no sucede esto, descuidar al Espíritu Santo. Los Gálatas estaban pasando por una situación bien fea, por decirlo así, en palabras sencillas, y Pablo cuando le escribe tiene que escribirle de una manera muy fuerte. Gálatas capítulo 3, versículos 3 al 6, dice, tan insensatos son, palabras fuertes, un regaño apostólico hacia la iglesia en Galacia. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Los hermanos en Galacia estaban descuidando el Espíritu, habían partido por el Espíritu, siendo guiados por Él, recibiendo toda esa ayuda, esa capacitación del Espíritu Santo, y finalmente lo terminaron descuidando, haciendo obras lejos del Espíritu Santo, no haciendo obras espirituales. Por eso les dice, tan insensatos son, partieron por el Espíritu y van a terminar por la obra de la carne, partieron muy bien y van a terminar muy mal. Y por eso creo, hermanos, que esto es quizá uno de los pecados más frecuentes del creyente, porque considera mucho al Espíritu Santo y finalmente lo terminan descuidando. Espero, hermanos, en Dios, que a nosotros no nos suceda lo mismo. Hemos estado aprendiendo largo
y tendido, 11 sesiones, respecto del Espíritu Santo. Todo lo que tú has aprendido, espero que no sea descuidado y que tu vida espiritual ahora sea mucho más poderosa, en el buen sentido de la palabra. Que tu vida como creyente sea una vida espiritual genuina, guiada por el Espíritu. Y no descuidemos lo que hemos aprendido. Espero que desde mañana ya no estés contristando de la misma manera al Espíritu. Y vayamos en un plan de reforzamiento en nuestra vida espiritual. Ya no le mintamos más, no lo descuidemos más. Pero también está la realidad de que lo podemos apagar. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. O sea, no lo pongo, permítame hacer este ejemplo, es como cuando estamos escuchando la televisión y hay mucho ruido y lo ponemos en silencio, que no moleste. No silenciemos, no apaguemos al Espíritu Santo. Los excesos que lamentablemente cometen otros respecto al Espíritu Santo no es razón para que nosotros pasemos al extremo de apagarlo y anularlo tanto, sino que tenemos que encontrar el equilibrio. Y el equilibrio espero que lo encontremos luego que terminemos estas sesiones. De hecho, ya todo lo que hemos aprendido nos debe enseñar, hermanos, cómo vivir una manera más equilibrada. No podemos apagarlo, no podemos, hermanos, contristarlo, no podemos descuidarlo. Pero tampoco, hermanos, tenemos que tener la osadía de ponerlo a prueba. Hechos capítulo 5, volviendo a este pasaje, versículo 9. Hechos 5:9. Dice, entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y sacarán también a ti. Pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu. ¿Cómo está tu vida, hermano? Cuando conversas con otros, ¿es para ir en contra de lo que el Espíritu Santo hace? ¿Te pones de acuerdo para ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, que también es un pecado contra el Espíritu Santo, entendiendo que Él fue el que la dijo, el que la inspiró? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, dejando los pecados de los incrédulos, porque los incrédulos tendrán que dar su cuenta respecto a los pecados contra el Espíritu Santo. Pero estos 5 pecados que acabo de mencionar, los puedes realizar tú. Y tienes que preguntarte en esta noche, ¿los estoy haciendo? ¿Cuánto estoy apagando? ¿Cuánto estoy poniendo a prueba? ¿Cuánto estoy descuidando? ¿Cuánto estoy contristando al Espíritu? ¿Cuánto le estoy mintiendo? Nuestra vida no puede seguir igual después de este estudio, hermanos. Si alguien dice, no, nunca he pecado, amén, gloria a Dios. Pero tenemos que ser muy críticos con nuestra vida, sin llegar a ser masoquista, por supuesto. Pero tenemos que llegar a ser muy críticos en nuestra vida. Porque la verdad es que tendemos mucho a ser muy permisivos y minimizamos mucho las cosas para tratar de no afligirnos tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma. Pero tenemos que ser radicales con el pecado en nuestra vida, hermanos. Tenemos que ser radicales. Y sobre todo en nuestra vida con aquel que es la tercera persona de la Trinidad y que vive en nosotros, tenemos con mayor razón que ser radicales y dejar el pecado contra esta persona de lado. Es quien nos ayuda. Es la tercera persona de Dios que mora en ti, dentro de ti, que te capacita, que te transformó, que te está transformando, que te está santificando. Deberíamos tener tal consideración con esta persona que nos ayuda en nuestra vida espiritual que no deberíamos pecar en nada en contra de ella. Obviamente también no debemos pecar en nada contra Dios y contra el Señor Jesús,
Menciono de manera particular el Espíritu Santo porque es a quien estamos estudiando en esta noche y en esta serie. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo está tu vida? Quizá a lo largo de este estudio han florecido o se han manifestado en tu vida. Has logrado ver, has logrado evaluar pecados que hay en tu vida contra el Espíritu Santo. Y gracias a Dios por ello, porque nos permite ver esa realidad para poder mejorar. Porque si no, no podríamos mejorar porque no nos daríamos cuenta. ¿Qué concluimos respecto de esto, hermanos? Primero, que la realidad de que podemos pecar contra el Espíritu Santo nos afirma, nos recuerda una vez más que el Espíritu Santo es una persona que tiene personalidad. Es algo que no podemos olvidar. Lo dije desde el inicio. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y podemos pecar en contra de ella. Segundo, Dios nos llamó a una vida santa, alejada del pecado. Y eso obviamente incluye los pecados contra el Espíritu Santo. Debemos abandonarlo, debemos dejarlo de lado, debemos luchar en contra de ellos para vivir una vida santa. Y por último, debemos dejar los pecados contra la tercera persona de la Trinidad, justamente porque lo que te mencionaba recién, y lo reitero porque creo que es importante, hermanos, que lo consideremos así. Dios habitando en tu corazón, el Espíritu Santo, que ha mostrado tanta bondad, misericordia en nosotros, transformándonos para que se haga completo, real, concreto el plan o el propósito de Dios para nosotros. Y nosotros tenemos la osadía, tenemos la soberbia de pecar en contra de Él. A lo mejor lo hacíamos por desconocimiento, pero hoy día ya no eres desconocedor de los pecados que puedes hacer en contra de Él. Por lo tanto, debemos dejarlos, hermanos. Debemos luchar. No porque otros pecados podamos permitirlo un poquito más. Todo pecado tenemos que abandonarlo. Pero creo que estudiando el Espíritu Santo debemos de dejar estos pecados de lado y entregarnos a la vida espiritual, entregarnos a esa vida plena que el Espíritu Santo nos quiere guiar, porque es su ministerio en nosotros, guiarnos en nuestra vida espiritual como creyentes. Hermanos, el Señor nos ayude para poder vivir esa vida espiritual plena, que podamos entender más profundamente cuál es la realidad del Espíritu Santo en nosotros, que este mismo Espíritu Santo nos ayuda a comprender la realidad de la vida espiritual y podamos vivir una vida acorde a lo que Él nos lleva a través de su Espíritu Santo. Que todas estas sesiones sean de mucha bendición, hermano. Tienes el privilegio de tener acceso a todo lo que hemos estudiado y poder volver a escucharlo una y otra vez para mejorar. Y es una bendición, pero también es una responsabilidad. Porque no vas a tener que decir, ay, que se me olvidó. Sí, pero lo tenías para escuchar. Y es una realidad, hermano. Así que te invito, hermanos, que siempre estés recordando. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Lo importante de recordar. Y tú tienes como recordar todas las enseñanzas que hemos tenido, o por lo menos la gran mayoría. Hermanos, voy a invitar que inclines tu rostro y vamos a orar para concluir la sesión del día de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Y te agradecemos porque es a través de ella que somos redarguidos, somos instruidos en esta vida que debemos de llevar en santidad, no pecando contra la tercera persona de la Trinidad, tu Espíritu Santo, Padre amado. Gracias por iluminarnos, porque de otra manera no podríamos saber qué es pecado si tú no nos dijeras qué es lo que es. Te rogamos en esta noche que nos ayudes,
que nos des el discernimiento, la sabiduría para poder luchar y también la fuerza para dejar todo esto de lado, todos los pecados, todo lo que ensucia tu nombre, todo lo que es contrario a tu voluntad en nosotros y poder vivir una vida cristiana plena, a la que tú nos has llamado, mientras esperamos que tú regreses. Te agradecemos en esta noche, Padre bendito. Te glorificamos y te agradecemos por todo, porque eres muy bueno y bondadoso. Te pedimos y rogamos todo esto para tu gloria. Amén.